Empezamos. Número uno, la teología moral es una de las dos partes importantes de la teología. O sea, de todo lo que habla de Dios, de toda la ciencia que habla de Dios. La primera parte es la dogmática, dogma, o sea, la que enseña lo que se debe creer. Dogmática es fácil. Lo que se debe creer. Claro que se puede decir la base de todo. La otra parte, la teología moral, es todo lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Dogmática, lo que se debe creer, y moral, lo que se debe hacer. En la etimología de las dos palabras que se refieren a la teología moral. Hay dos palabras que usamos para decir eso, la teología moral. Hay dos palabras. ¿Cuáles son? Moral y ética. Eso. Son dos palabras que dicen la misma cosa, hablan del mismo contenido, aunque hay diferencia que ahora veremos. La moral, la etimología es la derivación de la palabra, es del latín moris, moris, así hay que decirlo en latín. Igual moral, la ciencia que dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. La moral teológica que nosotros estamos estudiando en este cursito, naturalmente nos enseña cómo hay que hacer, cómo enseña e hizo el mismo Cristo, lo que se enseña en la Sagrada Escritura en general, pero sobre todo lo que enseñó e hizo Cristo. La moral, la palabra latina. La otra palabra es griega, ethos. Lo escribimos en carácter latino. En griego se escribe algo diferente. Ethos, que es el hacer profundo, el hacer profundo. Es importante esto profundo porque se diferencia un poco de la moral, mos moris, que significa costumbre. Que es más bien algo superficial, por decirlo así. La acción
cómo se ve al externo, eso es el hacer. Ahora, los romanos eran un pueblo práctico, no reflexivo como los griegos, que eran filósofos muy profundos e iban al fondo de la cosa. Por supuesto, la palabra ethos, ética, es el hacer profundo, como viene desde dentro, la base de lo que yo hago, la base profunda de lo que yo hago y cómo lo hago. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué nosotros usamos moral si ethos es más profundo? La explicación es simple, sencilla. Porque el cristianismo, con todas sus enseñanzas, ha nacido y ha crecido dentro del Imperio Romano, donde se hablaba latín. Y entonces la palabra para indicar el comportamiento, la costumbre, era una palabra latina. Y cuando se trató de hablar de lo que hay que hacer dentro del cristianismo, se usó la palabra moral, lo que se hacía, lo que había que hacer dentro del cristianismo. El cristianismo precisamente nació y creció, se expandió dentro del Imperio Romano, entonces el lenguaje era ese. El ethos era una palabra griega. La, la gente del Imperio Romano no entendía el griego, solo los griegos. Un poco más tarde lo entendían también donde... Buenas noches. Un poco más tarde lo entendían también aquellos invadidos por Alejandro Magno, griego, que naturalmente había enseñado y exigido que la gente hablara griego. Por eso en el Evangelio encontramos que Pilato escribe en la cruz en latín, en hebreo y en griego, porque la gente manejaba también eso. Jesús alguna palabra seguramente la habrá manejado. Esto en cuanto al nombre que damos a esta parte que estamos estudiando, que llamamos teología moral cristiana. Teología, la palabra teos significa Dios. Entonces, cuando decimos teología moral, decimos moral teológica, la moral que habla de Dios. Entonces, teología moral, hemos explicado qué significa y de dónde viene la palabra moral o también la palabra ética, que a veces se usa también eso. En realidad, hay una diferencia en el uso de estas dos palabras. Mos moris, moral, ethos, eteos, griego, ética. La moral, la palabra moral
para indicar esta ciencia del cómo hacer el bien, eso moral, eso significa cómo hacer el bien. La usan sobre todo y se encuentra entre los eclesiásticos. En, en el ambiente eclesiástico y en contenidos escritos que hablan de cosas cristianas. Entonces, la moral ha quedado más dentro del ambiente cristiano, mientras que la ética se usa más fuera del ambiente cristiano. Si ustedes leen algún libro o los artículos del periódico, si son temas que no son cristianos, cuando tocan este contenido del cómo hacer las cosas, entonces usarán más la palabra ética. Eso. La palabra ética más en en el mundo común, en el lenguaje común, mientras la palabra moral más dentro del ambiente eclesiástico, en el lenguaje eclesiástico. Aquí estamos entonces en el número 1, estamos haciendo ya el resumen, estamos al octavo día, estamos haciendo el resumen de todo lo que hemos tratado en estos 8 días, 7 días. Esto favorece a ustedes que han venido eh, en estos últimos días. Ahora, el número 2, hemos hecho el número 1. La moral es una parte de la teología que trata del cómo hacer las cosas. La dogmática, aquí está. La dogmática, la parte de lo que hay que creer. La dogmática de lo que hay que creer y la moral de lo que hay que hacer. Todo esto, la teología, estas dos. El número 2 prácticamente hemos dicho ya también este número 2 cuando se usa la palabra moral y cuando se usa la palabra ética. Vamos al número 3. El número 3 nos dice que la primera función del ser humano, o sea, lo que encuentra el ser humano como primera cosa, encuentra que tiene una conciencia, una palabra muy importante, la conciencia, que es el autoconocimiento de sí mismo. Uno se conoce que es un ser viviente y que está en un mundo junto a tantas otras gente y que es rodeado también de otros elementos como los árboles. Todo esto se da cuenta. Todo esto llamamos conciencia. Y también, naturalmente, empieza a sentir que tiene la inteligencia, que tiene la voluntad y empieza a preguntarse
y empiezas a saber de dónde viene. Bueno, eso es la conciencia que se va desarrollando. Pero la palabra conciencia es la primera función del ser humano. ¿Se da cuenta? Conciencia viene de una palabra latina con, con shio, con la S, con shio que significa conozco dentro, shio, conozco dentro. La conciencia, las divisiones de la conciencia son interesantes, son palabras que conocemos, pero aquí las conocemos dentro de un contenido interesante que es la moral. La conciencia puede ser recta, cierta, recta cuando tiene buena intención. Ese hombre es recto, tiene buena intención, ¿verdad? Recta, buena intención. Cierta, estoy seguro que la cosa es así. Esto es cierto. Estoy cierto. Como decía Chespirito, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Estoy seguro que la cosa es así. Y lo veremos que es muy importante eso. Porque si no estoy seguro, no hacemos nada. Cierta, estoy seguro que la cosa es así. Verdadera, cuando la cosa corresponde a la verdad. Cuando lo que yo digo, lo que yo pienso, de verdad responde a la verdad. Es cierto, lo que tú dices es verdadero. Lo que tú dices es verdadero. Tú decías que aquí había un grupito de personas, estás hablando ahí arriba, decía que aquí hay un grupito de personas. Bien, es verdadero lo que dijiste, lo que pensaste, es verdadero. Lo que dijiste corresponde a la verdad, a la realidad. Cuando es así la cosa, entonces es verdadera. Cuando la conciencia acierta de lo que piensa, de lo que dice, acierta, porque luego se evidencia que sí, la cosa es verdaderamente así, entonces tiene una conciencia cierta. Digo, verdadera, conciencia verdadera, que lo que piensas, que dices, corresponde a la verdad. Por eso tu conciencia es verdadera. Ahora, a esas tres, uno, dos, tres, situaciones en que se puede estar la conciencia, corresponde tres actitudes opuestas o tres cosas opuestas. La conciencia puede tener cosas contrarias, puede ser contraria a estas tres primeras cosas que hemos dicho. Contraria a la conciencia recta es la conciencia viciosa. Recta que tiene buena intención, viciosa que quiere engañar, ¿verdad? Entonces, nosotros este trabajo lo estamos haciendo todos los días. Ya él que va a la clase con los compañeros, ya empieza a pensar, esto es un bandido, este es bueno, este es un buen muchacho, tiene la conciencia recta. Este no,
la conciencia viciosa. Eso es un trabajo que nosotros estamos haciendo continuamente en la vida, continuamente. 100, 200, 300 veces al día estamos haciendo, manejando este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en el número 1 corresponde lo opuesto, que es el número 4, que es la conciencia viciosa. Al número 2, que es cierta, corresponde lo opuesto, el número 5, que es la dudosa. Cierta que estoy seguro que la cosa es así. Dudosa es no estoy seguro. No estoy seguro. Trato de pensar, trato de ver, trato de preguntar, trato de estudiar, pero no estoy seguro. Eso. Entonces, mi conciencia es una conciencia dudosa, que no sabe. Al número 3, que es la verdadera, cuando lo que yo pienso corresponde a la verdad, se opone el número 6, que es errónea. Errónea significa que no corresponde a la verdad. Lo que tú dices, lo que dijiste. Allá tú dijiste que aquí no había nadie. Vamos a ver si es cierto que no hay nadie y hay un grupo de personas. Tú tienes una conciencia errónea. Tienes que corregir. Te equivocaste. No sé por qué te equivocaste, pero te equivocaste. Lo que dijiste no corresponde a la verdad. Entonces, una conciencia errónea. Ahora, yo puedo no saberlo, tú pudiste equivocarte porque, porque fuiste distraído, tú ni siquiera había venido aquí a ver, ni siquiera había preguntado si aquí había gente. Lo dijiste para salir del paso y ahí está, no hay nadie, vámonos. Entonces, tu conciencia errónea, tu error es culpable porque era vencible. Lo podías ver, lo podía vencer, esa ignorancia que tenías de no saber si aquí estaba gente o no. Lo podía vencer. Tenía que preguntar, informarte, tenía que venir a ver algo, pero no decir, no hay nadie y a lo mejor hay alguien que le urge saber si aquí hay. Entonces, lo dijiste superficialmente porque tú querías ir a la casa y dijiste cualquier cosa. Entonces, tu erroneidad, tu error es culpable. Tu conciencia es culpable de error porque era vencible. Habrías podido vencerlo, el error. O no podía haberlo vencido. Hemos hecho el ejemplo de uno que maneja en una ciudad y ve la flecha que va hacia la vía, una vía hacia abajo. Él tiene que ir hacia abajo y agarra esa vía que va hacia abajo. La flecha dice sí, y es una vía. Ahora, el policía te detiene y te dice, usted no se fijó que ese es de una vía y que pero en la vía contraria. Y usted se metió, pero dice, mire, la flecha decía esto. Es cierto. Sí, vaya a ver o vayamos a ver. Y es cierto. Es que muchachos, para juguetear,
cambiaron la flecha, la pusieron al otro lado. Entonces, él estaba en una conciencia que no sabía, que equivocada, pero equivocada sin culpa, porque era invencible eso. Uno que maneja no está vagando, viendo todos lo- lo- las señales, si son correctas o no, si alguien las ha cambiado o la ha puesto por otro lado. No puede hacer eso. Entonces no era posible que él supiera que la flecha, que esa no era la vía, porque habían ido otro que había cambiado. Bien, creo que esto es una parte importante. Se trata de reflexionar un poco, pensar, pensar en algunos ejemplos y uno se orienta bien. Hay una pregunta. Una pregunta, vamos. ¿Qué conciencia tiene una persona que hace cosas para hacer sentir mal a otra persona? Una conciencia viciosa. Conciencia viciosa. Lo contrario de la recta, que es la buena intención. Si te dice para engañarte, significa que no tiene buena intención, tiene vicio. Su conciencia es viciosa, es mala. Fácil, ¿verdad? Número 4, la libertad. La libertad es la primera función de la conciencia. O sea, esta conciencia que se da cuenta dónde está ese, se da cuenta que puede actuar y puede actuar con libertad. Puede hacer una cosa o puede hacer lo contrario. Se da cuenta. Luego, cuando empieza a reflexionar, se da cuenta que no es exacto así. Si quiere de verdad una conciencia moral, tiene que darse cuenta que puede hacer, puede ir a la ciudad o puede ponerse a dormir, ¿sí? Pero si tiene que ir a la ciudad, entonces tiene que saber que para tener conciencia recta, tiene que ir a la ciudad, no se puede ir a dormir. Y esto ya es la conciencia moral profunda que dice cuándo es que actúas bien y cuándo es que no actúas bien, ¿verdad? Entonces, una libertad, pero una libertad, que es decir, condicionada, no es ilimitada, no es ilimitada. Yo puedo hacer cualquier cosa cuando quiero, como quiere, y no pasa nada, y no tengo ninguna consecuencia. No es así, la libertad humana. Eso vale también, aunque uno no crea en Dios, pero eso, si te están esperando en una oficina a esa hora y tú te pones a dormir en lugar de ir a esa oficina donde tiene que hacer un trabajo, bueno, eso te dice que no tenías la libertad de ponerte a dormir. No tenía la libertad moral, así se dice. Eso era solo una libertad física, es cierto. En lugar de caminar hacia la ciudad, tú caminas hacia la cama y te duermes. Lo puedes hacer, pero tienes la posibilidad, no tienes el permiso. Tienes la posibilidad, pero no el permiso. En estos 2, 3 días pasados había una lectura
donde decía, hablaba de la libertad, Dios no da el permiso a nadie de hacer el mal. Uno lo puede hacer, pero es solo un poder físico que lo puede hacer. Puede dar un golpe en la cabeza de uno, un poder físico, no un poder moral. Das el golpe, pero está haciendo mal. Tienes la conciencia viciosa, ¿verdad? Mientras que la moral exige que tengas la conciencia cierta. Sí. La libertad. Entonces, los cristianos van directo a decir qué es la libertad, para decir cómo hay que usarla. Y entonces la definición es, la libertad es decir sí al Creador. Esta es la verdadera libertad. Esto para la muchacha que está estudiando es cosa seria, ¿verdad? Decir sí al Creador. El Creador ha puesto una ley de la física que nos sirve para estar de pie, para poder correr, para la ley de la física. Y si yo no respeto esta ley de la física y en una curva en carro, voy a 100 kilómetros por hora y tengo que dar una vuelta bastante estrecha, y yo lo que, en lugar de quedarme en la carretera, voy al guindo, voy al abismo. ¿Por qué no he observado la ley de la física? Eso, el creador. Eso en el aspecto físico, que claro, tiene su sentido. Está la ley de la gravedad. Si me tiro del cuarto piso, me mato. Se puede tirar del cuarto piso. Tiene la posibilidad física. Tiene la posibilidad física. Pero no la posibilidad moral. O sea, que tú haces eso y no te pasa nada, tranquilo. No, te vas a matar, vas a dejar a tu familia en el llanto, eso. ¿Por qué? Porque no observaste la ley del Creador. Para que las cosas vayan bien, hay que observar la ley del Creador. Por lo tanto, la libertad como definición completa y sólida es libertad, es decir sí al Creador o decir sí a Dios. En todas las leyes que Él ha hecho, porque Él las ha hecho para bien tuyo. Y estas leyes, como eres un ser limitado, es lógico que necesita eh, hasta dónde tiene que llegar, cómo llegar, porque eres limitado, necesita leyes, necesita normas. Y Dios ha puesto estas leyes para que todo te vaya bien. Cuando tú no observas estas leyes, empezando de la ley física, pero luego está la ley psíquica, psicológica, ¿verdad? Está el ejemplo de que el niño exige ser respetado. Dentro de su naturaleza está que el papá y la mamá lo miren y actúan con él con respeto. Eso lo siente. Y si el papá y la mamá lo maltratan, le dicen que no sirve para nada, que para qué. Algunos hasta dicen, ¿para qué naciste? Cosas terribles. Esta es una ley psicológica, que es la ley del respeto, que la persona no está usando y provoca un daño tremendo.
porque el daño no es solamente para uno. A menudo el daño es para uno y para los demás. Entonces, la ley del Creador es muy importante observarla siempre. Y entonces hemos leído en la misa, leemos frecuentemente, Dios pone ante ti el bien y el mal. Eh, si, si escoge el bien, todo te saldrá bien. Si escoges el mal, todo te saldrá mal. Es un poco la concretización para ese pueblo que no estudiaba estas cosas. Un pueblo de 3.000 años, 4.000 años, no tenían estas cosas. Entonces se hablaba así. En la Biblia, el profeta o el escritor sagrado usa estos términos, porque la gente sencilla lo entiende. Ah, está el bien, no es todo igual, no es todo igual. Está el bien y el mal. Y la Biblia dice cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Hago el bien? ¿Escojo el bien o escojo el mal? Bueno, tengo que saber, me lo dice el mismo creador, que si escojo hacer el bien, las cosas fluirán. Y si no, no fluirán. Naturalmente, luego está el problema de que yo puedo influir también sobre los demás y los demás pueden influir sobre mí. Si yo voy en carro y el otro está borracho y se pasa en medio y me viene contra a mi carro, que estoy al otro lado de la carretera, porque él ha perdido la capacidad de manejar siendo borracho, yo muero. Eso son otro capítulo de la vida, ¿verdad? Otro capítulo de la moral. Sin embargo, aquí estamos hablando de una conciencia, de mi conciencia. ¿Cómo tengo que comportarme yo? Eso me interesa. Eso es lo que puedo controlar. Lo que hagan los demás, si hacen con conciencia viciosa, errónea, vencible, etcétera, eso yo no lo puedo controlar. Entonces estamos en otro capítulo de la vida, ¿verdad? Pero aquí se están hablando de tu conciencia, de la conciencia moral personal que tengo que hacer yo, porque sobre de mí mando yo, sobre los demás, la conciencia de los demás no mando yo. Y aquí estamos en otro campo. Entonces, nosotros decimos, sobre todo los jóvenes, es espontánea la cosa, pero yo soy libre de hacer todo, yo quiero hacerlo todo, quiero hacer todo lo que me da la gana. Hijo, ten cuidado porque si escoge algo confuso, las consecuencias son tremendas. Tú sí haces lo que quieres, vas en carro y la mamá te recomienda, hijo, no corra más de tanto. Eh, tú, esa es la vieja, dice cualquier cosa. Y corre a 100 kilómetros donde la señal te dice no más de 60. Significa que la carretera no está para correr a 100 kilómetros. Si no observa esta ley, eso, te encuentra una curva y te vas al guindo. Entonces, tú has hecho tu libertad, pero ahora tu mamá llora porque tú estás en el hospital o está en la cárcel o está en el cementerio. ¿Fuiste contento de no haber observado la ley del Creador? Eso. Por eso los jóvenes, naturalmente en la misma edad, sin embargo, poco a poco hay que ir creciendo y aprendiendo. ¿Qué tenemos que aprender al final
lo más importante, observar las leyes del Creador, porque las hizo por amor. Las hizo por amor. Es como escuchar los consejos del papá o de la mamá. Te lo dice por el bien, por amor, ¿verdad? Pero el joven dice, no, la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Accidentes, sí, sí, es cierto. ¿Esa es la libertad? No. La libertad es decirle sí al Creador. Y entonces el hecho de que yo me emborracho y tengo accidente, esa es una posibilidad, no es la libertad. Hago el ejemplo del carro. El carro, el ingeniero, porque se trata del creador. Aquí el carro lo creó el ingeniero. El ingeniero creó el carro. ¿Para qué lo creó? Lo creó para que tú puedas ir al paseo y a la fiesta con seguridad, con tranquilidad, al trabajo con tranquilidad, seguro, sin ser bajo las intemperies. Si tú dices, pero puedo tener accidente, entonces, ¿qué es el carro? Y tú respondes, el carro es aquella cosa con la cual se puede tener accidente. Esto no es una definición del carro. Esta no es la intención del ingeniero. El carro es esa cosa para ir al trabajo y a la diversión sana, con tranquilidad, con facilidad, con comodidad. Es para eso lo hizo el ingeniero. Esa es la definición del carro, no la otra, de hacer cualquier cosa que tenga accidente, no importa. Eso es una maniobra mal hecha. La definición que tú das del carro, que tú das de la libertad de poder hacer cualquier cosa, esta es como uno que dice, que maneja y le dice, tú puedes hacer cualquier maniobra, buena o mala. No, tú tú tienes que hacer las maniobras buenas si quieres el bien, si no, para ti y para los demás. Si no, vas a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, la definición correcta, positiva, buena de la libertad es decir sí al Creador, sea el que ha creado el mundo, el universo y el cuerpo humano, sea el que ha creado el espíritu humano, el alma humana, ¿verdad? Todo ha creado Él y todo lo ha creado para bien. Hazle caso. Y eso nosotros los cristianos vamos a confesarnos. Y decimos, pero yo hice eso y ahora estoy en problema. ¿Cómo puedo hacer? Sí. Y a veces no se puede remediar. Esto es lo triste, ¿verdad? Pero eso de que te vas a confesar significa que tienes una conciencia recta, cierta y verdadera. Tienes buena intención y está en lo cierto. Porque la realidad, porque lo que tú dices que hiciste mal y ahora estás mal, es sí, tú hiciste el mal y las consecuencias de verdad corresponden a la realidad. La que te había dicho en la Biblia cuando dice, delante de ti está el bien y el mal. Si escoges el mal, son problemas. Y no por castigo de Dios, cuidado, no por castigo de Dios, absolutamente.
La mamá cuando te da un buen consejo no es que te lo da para castigarte, para tenerte esclavo, te lo da para bien tuyo. Eso. Entonces, definitivamente la libertad es decirle sí al Creador o a Dios, como nosotros sabemos. Ahora creo que corremos, ¿verdad? Ni tanto. Ahora vamos a los círculos concéntricos. La conciencia, además de la libertad, se da cuenta que para actuar tiene que razonar. Para actuar bien, tiene que razonar, usar el cerebro. ¿Por qué no usaste el cerebro? Se le dice a veces a alguien. ¿Por qué no usaste el cerebro? No usaste el cerebro. Entonces, se da cuenta que para actuar bien, el primer círculo tiene que razonar. Usa razones y decisiones. En esto nosotros lo hacemos 20, 30, 50 veces al día. Son cosas que son de la práctica. Aquí vienen estudiadas y puestas en un orden, pero son en la vida nuestra. Y están puestas para decir, puedes actuar mal cuando haces estas cosas, por eso está bien ordenada, de manera que tú sepas que cuando tienes que hacer una cosa, tienes que razonar. Bien espontáneo razonar, pero a veces razonamos a la loca. Preguntamos a cualquiera, tengo que ir a Guatemala y pregunto a un extranjero que no sabe ni dónde está. Tengo que razonar bien. Las razones. Así funciona la vida. Con razones. La moral te dice que sean razones buenas, que de verdad correspondan al bien, a la verdad. La moral te dice eso. Eso te das cuenta que así funciona. Si la conciencia la llamamos como un motor, es el motor del ser humano. Podemos decir que el primer combustible es la libertad, pero el segundo combustible son las razones. Si son buenas, es un buen combustible y el carro va. Si son malas razones, es un mal combustible y el carro va a tener accidentes. Entonces, estar seguro que uno está razonando según la verdad. Está razonando cómo están las cosas. Y en base a las razones, uno decide. Entonces, tengo que ir, yo tengo que comprar algo que está solo en Semaco. Tengo que comprar. ¿Y qué hago? Primero razono. ¿Dónde está Semaco? Te dice que está, bueno, en los próceres. ¿Y ahora cómo hago? Hay que ir en carro, porque los próceres están a 15 kilómetros de aquí. Entonces tengo que usar el carro. Un carro que funcione, porque si me deja en medio de la calle, problema, porque yo tengo que comprar esa cosa, me urge. Hago todo estos razonamientos, las razones. Y ahora no puedo estar razonando todo el mes. Es una cosa que me sirve para mañana.
Bueno, he razonado suficiente, voy en carro, tanto dinero, agarro el dinero, se necesita tanto, y luego para traerlo, bueno, en una caja, a ver, razono. Una vez que la razón ha llegado a tocar todos los puntos necesarios, decido. Digo, bien, entonces voy, me voy. Eso. Si son buenas las razones, yo decido ir a hacer las cosas según las razones buenas, o sea, que corresponden a la verdad, al bien, que correspondan al bien. Cuando decimos que funcionen, es porque las razones corresponden al bien, que es siempre la voluntad del creador. Decido. Todas estas cosas necesita la conciencia. Si yo razono y luego soy perezoso, me pongo a dormir, yo no estoy actuando bien. Porque en este mundo las cosas hay que hacerlas. Y entonces se necesita también las decisiones. Las decisiones que vayan en armonía con las razones, pero tiene que hacerse las decisiones. No te puedes quedarte con las razones solamente. El tercer combustible, Hay una pregunta. una pregunta. ¿En qué momento se forma la conciencia? ¿Durante la niñez o la adultez? ¿Hay algún momento donde ya no sigue formándose? La conciencia se forma desde cuando el ser humano es concebido. Ya empieza a desarrollarse todos los gérmenes necesarios, todos los elementos necesarios para la conciencia. Entonces, que ya nace, la conciencia ya nace con, con la creación. Naturalmente, para ya llegar al momento en que que quiere actuar, que quiere tomar decisiones, entonces nosotros sabemos, hasta ahora, es decir, a los 3 años, a los 4 años, cuando ya sabe que la mamá dijo que no, entonces si lo hace o no lo hace, eh, eso empieza ya la conciencia a encenderse. Ya se enciende la luz, pero ya estaba con la creación. Ya se encienda la luz. 3, 4 años, eso tal vez los científicos podrán, los psicólogos podrán decir algo más preciso, pero aquí nos entendemos. Y luego la conciencia se va desarrollando continuamente, se va enriqueciendo continuamente, porque va conociendo, precisamente tiene esta capacidad de conocerse a sí mismo y de conocer a los demás. Y por lo tanto, entre más profundiza la verdad, siempre estamos allí, la verdad y el amor. Ese es ese es el contenido que hace crecer. La verdad y el amor. La verdad y el bien. La verdad y el bien. Estas dos fuerzas son las que el Creador ha puesto en nuestro ser. Y entonces reaccionamos, usamos la conciencia siempre a la luz o según la verdad y el bien, o el amor, como lo queríamos decir. La bondad, y la verdad y el bien. Rubén. Sí, Frank. Entiendo que todas las clases han sido alrededor
de personas normales, ¿verdad? Que no tienen ningún impedimento en cuanto a que puedan actuar eh, de manera Bien, propia, ¿verdad? Sí. sí. Yo he tenido relación a través del tiempo con Personas especiales. personas especiales que hoy por hoy tenemos ahorita un ejemplo que lo traemos de hace años. Niños que recogimos de la Sí. época del conflicto armado. Cuando has dicho especial, Es ya se una persona entiende, especial, ¿verdad? ya Ok, entendemos, que ¿verdad? al final estas personas no actúan en determinado momento por sí mismas, Claro. sino que son influidas por quienes los Sí, protegen, los mantienen, ¿verdad? sí, Entonces yo pienso que es responsabilidad de quienes los llevan, los mantienen y les enseñan. es lógico. Ahora, primero la conciencia de él, que es especial, o de la persona que es especial. Allí uno puede acertar algo, decir, hasta aquí llega su conciencia. Yo tuve una hermana así, que sin embargo, que tenía tenía la inteligencia para de una persona de 10 años, de un niño de 6 10 años, por ahí. Y entonces hacía razonamiento, como lo hace un niño, razonamiento, ¿eh? Pero más de allí no llegaba. Eso es la problemática, que es bastante sencillo. La conciencia, nosotros no sabemos en cuánto va, si vamos a la culpabilidad moral, a la responsabilidad moral, allí no llegamos a saber exactamente cuánto. Solo el creador se podrá saber cuánto la persona puede distinguir, puede razonar y decidir conforme a la verdad y al bien. Pero no es mucho problema en realidad. Es el buen sentido que hace entender cuánto puede, como digo, los psicólogos podrán, los neurólogos podrán saber algo mejor, algo más exacto. Pero no, en cuanto a la conciencia moral, no causa mucho problema eso. No causa mucho problema. Gracias, Fran. Entonces, el, eh, el tercer combustible, o si queremos, bueno, el tercer combustible es los bienes y valores. O sea, con qué funciona la conciencia. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué decide? ¿Por qué sufre o está alegre, etcétera? Según el combustible. Razones y decisiones, según a que haya razonado bien y ha decidido bien, se siente contento uno y dice, estoy contento. He acertado, he decidido bien. Así funciona. Son un buen combustible. Ahora, otra forma. Los bienes y valores. Fuera, fuera de mí y dentro de mí también, encuentro este material y ¿qué hago con él? Los bienes y valores. O sea, cosas, situaciones, sociedades, personas que actúan si actúan. Bueno, bienes y valores. Quedemos con la palabra para no expandirnos demasiado. El bien. ¿Qué es un bien? Un bien es todo lo creado
para la vida. Entonces, el aire, el agua y todas las demás cosas, pero también el papá, la mamá y luego la sociedad, la organización de la sociedad, son todos bienes que me rodean. Yo me doy cuenta y que a un momento dado yo tengo que tratar con ellos. O sea, ¿cómo los uso? ¿Cómo los uso? ¿Qué hago con ellos? Con todos estos bienes, con el agua, con el aire, etcétera, etcétera. El bien es todo lo creado para la vida. Son tantas cosas. ¿Qué hago con ellos? Yo, con la conciencia que tengo, con la inteligencia que tengo, que me doy cuenta que es algo que me hace crecer. Ese bien, el aire, me da vida, me sostiene la vida, el aire. Entonces yo lo hago mío. El bien, que es el aire, en este caso, me apropio de este bien y respiro. Si no respiro, me muero. Entonces yo razono que tengo que respirar y que tengo que tener cuidado si voy debajo del agua a no estar más de 1 minuto o 2 minutos sin nada, porque me ahogo, porque me falta ese bien. Entonces, el bien es todo lo creado. ¿Y el valor qué es? El valor es el bien apropiado, el bien que hago mío, que hago mío. Entonces, si yo hago mío el aire, yo tengo el bien de la respiración. La respiración es un bien. El aire es un bien. Yo lo quiero hacer mío. ¿Cómo lo hago mío? Respirando, haciéndolo entrar por la boca. Entonces, el bien, todo lo creado por el Creador para la vida. Y el valor es apropiarse del bien. Esto estamos en el campo físico, digamos, pero en el campo moral de la psicología y de la ciencia hay tantos bienes. Si él va a la clase, él sabe que lo que le van a enseñar son bienes, son cosas buenas, ¿no? Tú vas, son cosas buenas. Tú entiendes que son cosas buenas y ¿qué haces? Te apropias. O sea, escucha, lo ponen aquí y dice, entonces esto y esto y esto. Te apropia de esos bienes y en ti hay valores. Tienes el valor de conocer cómo está hecho un gatito, porque has estudiado esa ciencia. Otro no tiene. Yo no he estudiado estas cosas, no tengo el valor del veterinario. El veterinario tiene el valor del veterinario porque ha hecho propio el bien del gatito en todas sus partes. ¿Se entiende, verdad? Bien todo lo creado por el creador y el valor es cuando yo me apropio. En una empresa están tantos obreros, está el dador de trabajo que
cuida de que los obreros estén bien, que no haga daño, que no se hagan daño en el trabajo como sucede demasiado frecuentemente, que tengan un horario humano, los trata humanamente. Entonces, ese hombre que reconoce que la vida del obrero es cosa buena, por lo tanto, hay que cuidarla. El bien de la vida del obrero, el bien de la armonía que haya entre los obreros, de la armonía que haya entre los obreros y el dador de trabajo. Conoce todos estos bienes. Si él de verdad trata bien al obrero, de verdad lo paga como tiene que pagarlo, de verdad le da el tiempo necesario para que el obrero pueda respirar o pueda comer, por ejemplo. Entonces, él se apropia de todos esos bienes y tiene el valor de un buen dador de trabajo. Tiene el valor social, tiene el valor de la justicia social. Nosotros oímos hablar de la justicia. La justicia social es un valor. ¿Y cómo? ¿Por qué dice que es un valor? Es un valor no en todo. Ese sí observa la justicia social. El otro no. ¿Y por qué hace esta diferencia? Porque este se ha apropiado de los bienes sociales que hay en una empresa y por lo tanto esos bienes son valores que él tiene y por lo tanto él tiene esos valores que son la justicia social. Este no tiene el valor de la justicia social porque no ha hecho propios esos valores que se tiene que observar en una empresa para llegar a tener el valor de la justicia social. Creo que se entiende, ¿verdad? Estamos casi terminando, ¿verdad? Pero también el tiempo se termina. Aquí el cuarto combustible de este motor, que es la conciencia, son las leyes y las normas. Vean que estamos todo allí, la conciencia que se mueve y se estudia y estudiándola se encuentran estos pasos. Entonces, las leyes y las normas, ¿qué hacen? Ponen en orden, hacen que las personas observen todos estos pasos que nosotros hemos llamado combustibles, que las personas ven estos pasos según el bien y la verdad. Entonces, las leyes son importantísimas, porque si no, él no sabe cómo es la ley, no sé, de cómo se hace una carretera o cómo hay que hacerla o las señales que hay que poner, porque todavía no la puede saber. Pero hay quien la conoce y allí pone dar la preferencia o pone stop. Esa es una ley importante. Pero dice, yo lo sé, si viene el otro, es lógico que yo tengo que detener. Sí, pero el otro puede venir de repente y tú no te das cuenta. Por eso alguien te avisa antes. ¿Cuántas normas? ¿Cuánto importante eso? Pero las leyes en todos los campos. En la escuela creo que haya normas, ¿no? Cuando hay que entrar, si se da minutos para comer algo,
luego hay la campanita, no sé, que dice es hora de entrar. Eso son normas para que todo funcione bien, según la verdad y la bondad. Son las dos puertas de la vida. La bondad, que son las fuerzas que decía Jesús a San Pedro, las fuerzas del mal, construiré la iglesia sobre esta piedra. Y las fuerzas del mal, que son la contraria a la bondad y a la verdad. La falsedad y la maldad. Estas dos fuerzas, que son las dos fuerzas del mal, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, cuando dice la última palabra, seguro que será según la verdad y según la bondad. Esta garantía que Cristo da, que le dice, está el Espíritu Santo, que sugerirá, que inspirará a los del magisterio de la iglesia a decir, cuando están diciendo las últimas palabras, que están decidiendo una cosa importante, después de haber usado todas las razones que encontramos, viene la última palabra, viene, dice Jesús, garantía. Sobre esta iglesia, sobre esta piedra que eres tú, fundaré mi iglesia. Y las puertas del mal, él dice, las fuerzas del mal o las fuerzas del infierno, las fuerzas del mal no prevalecerán contra la iglesia. Porque en un organismo, cuando entra la falsedad y la maldad, se arruina el organismo. Sea el organismo físico, sea el organismo familiar, sea el organismo social, sea el mundial. Eso, esas son las fuerzas que arruinan, que destruyen, ¿verdad? Entonces, todas estas leyes tienen que estar de acuerdo a la bondad y a la verdad. Si no, ¿qué sucede? Se va en la calle a hacer protesta. A la gente no le gusta esa ley, está mal hecha, no respeta sus derechos. Entonces se llena la ciudad de gente que protesta. Vean cómo todas las cosas tenemos lenguaje apropiado para poder conocer, dar el nombre apropiado a todas las cosas. Y naturalmente nosotros ya sabemos cómo actuar para que todo esto funcione bien, ¿verdad?